Experiencia maravillosa, Toño, porque fueron casi 2 años de lucha. 2 años. Casi 2 años. En esos 2 años yo estaba contabilizando y eran entre 13 y 15 viajes a la Ciudad de México para poder cumplirle a la gente algo que ellos desean todavía y que seguramente le vamos a dar seguimiento. Y fue una experiencia inolvidable estar allá en el Senado de la República luchando junto con otros senadores como el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, que él la verdad que ayudó mucho en el sentido de que la iniciativa que él presentó posteriormente, que es una iniciativa similar a la nuestra, ambas hicieron sinergia. Y esto apuntaló de tal manera que te diste cuenta de la votación, lo Sí, reñido que estuvo. oye, por 3 votos. Sí, fueron 43 a 40, A 40. que votando dos de aquellos por aquí, hubiera salido adelante 42-41. Así hubiera Así. quedado, pero lo hubiera no existe, la verdad, ya Bueno, pasó faltaron ese 2 tiempo. votos de 2 sinaloenses, 2 Sí. senadores, Daniel Amador y de Diva Damira. Mira, la neta, como dicen los plebes, yo pensé que iban a votar por la iniciativa porque cuando Manuel Cárdenas Fonseca presentó, pues forzosamente la tuvieron que haber leído. Claro. Y ahí estaban los objetivos del por qué se presentaba una iniciativa para que en Sinaloa ya no hubiera horario de verano. Entonces, al afirmar con mayor razón iban a dar el voto. Claro. Sin embargo, no lo dieron. He escuchado algunas declaraciones del por qué no lo hicieron y me parece absurdo completamente porque todo esto fue revisado por las comisiones del Senado de la República, una de ellas que son expertos en el caso de la Comisión de Energía, y la votación fue por unanimidad a favor de esta iniciativa para que en el Pleno fuera ya únicamente... Una contundencia ya. Sí, ya se votara igual, cuando menos que lo que se votó en el caso de la Comisión de Energía. Bueno, ¿por qué tanta resistencia? ¿Genera mucho recurso económico estos 2 horarios? Bueno, lo que se reporta en este momento, en este último año, según lo que dice la Comisión Nacional de Energía, es que hay un ahorro de un poco más de 1.300 millones de pesos. Le aclaro a quien declaró esto que era en Sinaloa, no, es en todo México. ¿En todo el país? En todo el país. Esto alcanza a abastecer, nada más para que tengas una idea, alrededor de 560,000 viviendas. Sinaloa tiene más de 800,000 viviendas y somos el 2.5 a nivel nacional. Nada Y de más. ese porcentaje nos toca muy poquito. De ese porcentaje nos toca poco, y si hacemos una división entre el número de mexicanos con respecto a ese ahorro, está entre 10 y 12 pesos de manera individual al año. Prácticamente no pinta. No La pinta. gente no siente en el bolsillo ese ahorro. No, pero además esos 10 pesos no se manifiestan en el recibo de pago de la luz, sino que me diga la gente que nos está escuchando en este momento si acaso aprecia alguna disminución en el recibo de la luz. Ya los escuché desde aquí, dijeron que no. Sí, pues es que la verdad, yo también pues tengo casa, tengo familia, tengo hijos, y yo les pregunto, claro que no hay ahorro. Bueno, esto qué lamentable, Héctor, porque una iniciativa que va respaldada tan ampliamente como iba esta, yo leí hoy unas declaraciones que porque algunos empresarios sugirieron que siguieran los 2 horarios y que un investigador hizo un estudio que demostró que era beneficioso los 2 horarios. Bueno, aquí entra uno un poco en contradicción, como que la propuesta ciudadana no tiene valor. Sí, definitivamente somos un cero a la izquierda los ciudadanos, pero yo te aseguro que muchos de esos legisladores a vuelta de unos días van a andar pidiendo el voto, si no para ellos, para su gente. Para su gente. Y que con qué cara le van a pedir el voto si cuando el ciudadano les pide a ellos algo
que hagan algo por ellos allá, en el Congreso de la Unión, simple y llanamente dan la espalda. Esa es la realidad, porque aquí es cierto, existe la libertad de votar a favor o en contra, pero aquí lo que nosotros decimos, bueno, se trata de diputados sinaloenses primero, segundo, de diputados que plasmaron su firma en la iniciativa. Claro. Entonces, hay que decir que la firma por unanimidad que se dio en el caso de la Comisión de Energía, votaron tiros y troyanos, votaron priistas, panistas y petistas, ¿no? La gente de Morena votó también a favor por unanimidad, repito, pero bueno, estaban todos los partidos ahí y a lo mejor por eso no renegaron o nadie dijo nada en el caso de los empresarios. Sin embargo, bueno, de repente se vino en contra del PRI y salieron algunas voces en donde comentaron que no era conveniente, que porque cómo íbamos a tener 2 horas de diferencia cuando se instaure el horario de verano en todo México, de Culiacán con respecto a la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? Lo que nosotros queremos es que se beneficie Sinaloa, lo que nosotros queremos es que los sinaloenses no tengamos daños en nuestra salud, claro. Lo que nosotros queremos es que pase lo que está pasando en una entidad federativa muy parecida a Sinaloa, aquí en Sonora. Sonora nunca permitió que le impusieran lo que es el horario de verano, nunca permitió, y Sonora, cuando está el horario de verano, tiene 1 hora de diferencia con Sinaloa, que estamos pegaditos. Así es. Pegaditos, y 2 horas con respecto a la Ciudad de México. A nosotros nos importa ese corredor económico Sonora-Arizona, porque nosotros somos un estado pues prácticamente exportador, sobre todo en el área de los alimentos, y va hacia allá. Sí, los grandes volúmenes de hortaliza son para esa región. Allá. Entonces, luego la gente que nos está escuchando, por lógica elemental, piensa que debemos de homologar más hacia el norte, como lo que nosotros estamos solicitando en este momento. Oye, Héctor, ¿y qué sigue? O sea, pues ya le dieron para atrás, pero no hay nada que hacer. Ya, en este momento ya por reglamento se desecha la iniciativa. Se desecha. Lo que sí es que podemos volverla a presentar. Nada más que no en el mismo periodo ordinario. Tienen que esperar 1 año cuando. No, bueno, un periodo ordinario a lo sumo es de aquí a septiembre. De aquí a septiembre, no es tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en septiembre nosotros como senadores, ¿no? Pues ya vas a estar. La podemos presentar directamente sin la necesidad de que haya firmas, sin embargo, no lo vamos a hacer así. Queremos el respaldo del ciudadano otra vez para demostrar que realmente el ciudadano lo quiere, un proyecto de este tipo, porque has de saber que el primer día que opinaron algunos empresarios del sur de Sinaloa, dijeron que eran muy poquitos sinaloenses los que queríamos que no hubiera horario de verano. Poquitos, son más de 262,000 firmas. Se ve que únicamente le dieron la instrucción para que dijera eso, ni siquiera se dan cuenta de qué están opinando, y mucho menos tienen la molestia de leer lo que es la iniciativa. Bueno, pues yo creo que aquí hay un tema que tarde o temprano, Héctor, está golpeando y se va a reflejar en los partidos. Los partidos, en la medida en que no retomen estas propuestas de carácter ciudadano, se están alejando más de los ciudadanos. Hoy apareció una encuesta, no recuerdo en este momento porque muy a la carrera la hojeé, pero la encuesta de manera muy contundente es qué tan satisfechos estamos con las instituciones. Y desde luego que la familia sale en primer lugar. Enseguida, si no me equivoco, es la iglesia y después viene el ejército, pero en último lugar con un 29%, creo, o sea, 2.9 de calificación, estamos los partidos políticos. Los partidos políticos. Definitivamente. La gente no quiere saber de política, de partidos políticos y bueno, de los políticos. Oye, es que este proceso electoral, Héctor, yo creo que se está reflejando varias cosas. Primero, que un solo partido no puede ganar una elección. Y segundo, que puede haber un parteaguas en el sentido de que o cambian el sistema de partidos o para las próximas elecciones no van a tener votos. Sí, pues desde 1997
allí en el Congreso de la Unión ningún partido político tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja de Diputados y en la Cámara Alta de Senadores desde el año 2000. Desde entonces no han podido agarrar mayoría absoluta para poder que se hicieran las reformas estructurales, o mal llamadas reformas estructurales. Tuvieron que organizar aquel Pacto por México, donde se unieron los principales partidos a nivel nacional, que son el PRD, el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Solamente así pudieron sacar iniciativas adelante con acuerdos muy claros entre esos tres partidos políticos. Cuando se necesitaba la mayoría absoluta, el PRI retomaba los votos del Partido de la Revolución Democrática, y cuando necesitaba la mayoría calificada, en este caso el Partido Acción Nacional. Se le dio el beneficio de la duda al presidente de la República con esas reformas estructurales. Nosotros les creímos que no iba a subir la luz, que no iba a subir el gas, que no iba a subir la gasolina. Les creímos que íbamos a tener un aumento muy importante en el crecimiento económico. Les creímos que no iba a haber alta inflación. Les creímos que iba a disminuir la violencia, la pobreza, la desigualdad social. Sin embargo, todo fue una mentira. Todo. Y bueno, a toro pasado es muy fácil hacer evaluaciones. Pues te va a tocar ese tema seguramente de llegar al Senado, ¿no? Sí, son temas que ahí van a estar. Nosotros vamos a tener propuestas concretas en su momento, a partir del 30 de este mes, cuando salgamos a hacer campaña, vamos a hacer propuestas. ¿Tú ya estás retomando dentro de tu plan todo esto? Todo eso, esto que acabo de comentar, desde luego se incluye el problema del Sistema Nacional Anticorrupción para combatir la corrupción, combatir sobre todo la impunidad, que es la responsable y la madre de la propia corrupción que tanto nos daña en este momento aquí en México. Bueno, yo creo que van a tener mucho trabajo para poder recomponer el país. Sí, definitivamente es un trabajo tan grande que uno de los principales problemas y la falta de crecimiento económico es esa deuda pública que tanto ha crecido en los últimos 5 años. Me atrevo a decir que la deuda pública ha crecido alrededor del 10% del Producto Interno Bruto de México. Eso es lo que ha crecido, o más bien, no, bueno, sí es correcto lo que estoy diciendo, porque estaba en un 35%, ahorita anda en el 48-49%. Es altísimo, y cuando hablo del Producto Interno Bruto, hablo, Toño, de que estamos equiparando la deuda, que son alrededor de 9.4, 9.5 billones, corresponde casi al 50% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues es la riqueza que se genera en México en un año. Toda esa cantidad que se genera, todos los bienes y servicios, la riqueza, haz de cuenta que es del 100%. Eso se divide entre 100 y ahí tenemos el 1% del Producto Interno Bruto, que son alrededor de 180,000, 190,000 millones de pesos en este momento. Bueno, para todo el auditorio de Radio Universidad estamos platicando con el candidato a senador Héctor Melesio Cuen Ojeda y aquí en la cabina tenemos pues a nuestro amigo Víctor Antonio Corrales Burgueño. Después de un corte que nos está mandando nuestra operadora, regresamos más con este tema, el tema de la iniciativa que desechó el Senado. Saludos. En Face seguimos. Un abrazo por ahí para todas y todos. Para todos, podemos seguir comentando sobre estos temas, Héctor. Estos temas que seguramente yo creo que debe cambiar la mentalidad del diputado, del legislador, ¿no? Bueno, el diputado, el deber ser de él es precisamente servirle a la gente. Ser un verdadero representante popular. Esto es fundamental. Y bueno, luchar por su país, luchar por su nación, luchar por su estado. En pocas palabras, luchar por la gente. Eso es fundamental. Vemos nosotros como periodistas a veces que bueno, nomás llegan algunos al cargo y se olvidan y empiezan a actuar dentro de un grupo partidista donde ya de ahí no se salen. Y eso es eso. Esto tiene fondo, y el fondo principal
es que hoy para ganar elecciones le tienen que invertir mucho dinero. Y generalmente quien llega le debe su lealtad a quien le dé el dinero ¿Quién paga la campaña? Sí, o para comprar el voto. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Es por ello que tiene que haber muchas reformas en lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas aquí en México. Tiene que haber muchas reformas en lo que se refiere al financiamiento de los partidos políticos. Gracias, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Zunzunagua. Y bueno, pues seguimos aquí platicando con el candidato a senador Héctor Melesio Cuen Ojeda, que trae fresca la información de lo que ocurrió en el Senado, pero también pues trae muy fresco todo el escenario que está recorriendo aquí en Sinaloa, porque ya, ¿cuándo se arrancan las campañas? Bueno, a nivel federal arranca el 30 de este mes y a nivel local el 14 30 de marzo. mayo. Sí, 30 de marzo. ¿Tú cuándo vas a arrancar? 30 de marzo es Viernes Santo. Ya te imaginarás. Pues ni modo, vamos a tener que ponernos mucho bloqueador. Vas a recorrer, yo creo que vas a tener que hacer el arranque en alguna de las playas de Sinaloa, ¿no? Voy a hacer lo que hacen algunos políticos aquí que van a México. Pues de repente se encuentra alguien en la calle y me tomo una selfie así en la playa y vean todo el gentío que traigo. No, y lo voy a presumir. No se trata. Aquí lo menos que hay que hacer es engañar a la gente, pero bien interesante. Fíjate qué casualidad, en Viernes Santo comienza la campaña. La campaña. Sí, eso significa que vamos a tener una estrategia de tener reuniones con se van a quedar sin vacaciones. Sí, pero ya lo podemos tener no sé, a lo mejor en Mazatlán, ¿no? Aquí en Altata. O nos vamos allá para el Maviri. No, el caso es que de alguna manera hay que tener contacto con la ciudadanía. Y aquí lo importante es iniciar la campaña, pero no hay que preocuparnos mucho, Toño, porque mientras que a nivel local es 1 mes y medio, a nivel federal son 3 meses. 3 meses. O sea, es mucho tiempo, la verdad. Van a tener mucho tiempo para... Mucho tiempo para... Bueno, tú que ya recorriste varias veces, ¿cuántas veces has recorrido los municipios? No, muchísimas. Generalmente lo hago una vez por semana. Sí. Nada más que en una semana, bueno, en la siguiente semana repito el mismo municipio, pero me adentro al área rural, a las comisarías, a las sindicaturas. Entonces tratamos de variar para tener mucho contacto con la gente. Oye, ¿cómo sientes el medio rural? Hemos visto explosiones de inconformidad muy seria en el sector agrícola. Bueno, la verdad, lo que ha pasado en estos días es todo tarde que temprano toca fondo. Cuando no se hacen bien las cosas, toca fondo. De tal manera que... parece que está mal el micrófono, el tuyo. Ah, ok, sí. Okay. Y aquí hemos tocado fondo nosotros en el sentido, Toño, de que se ha abusado del productor agrícola. Ajá. Es un abuso lo que se comete, porque siempre he comentado que nosotros podemos predecir lo que va a pasar el siguiente año con respecto a la producción agrícola de Sinaloa. Ya conocemos que no van a estar conformes los pequeños productores, sobre todo, y también los medianos y grandes productores. No están conformes porque cada día ganan menos, cada día es más el dinero que se queda entre el productor y el industrial. Es decir, hay muchos intermediarios, de tal manera que muchos productores agrícolas no les alcanza ni siquiera para pagar los insumos y están bien endeudados. Pero además se dan el lujo de llegar a acuerdos, porque yo siempre digo lo siguiente: ahí el frijolero está molesto. Sí, y no voy a poner el ejemplo ni del que vende maíz, ni los maiceros, ni los garbanceros. Voy a poner el ejemplo de los frijoleros. Ellos querían que se les pagara la tonelada de frijol a 25,000 pesos. Sí. Ya después se bajaron a 20,000. Sí. Después de la discusión de la toma de casetas, toma de carreteras, del desfile de tractores, de la ida a México y todo, al final de cuentas quedaron en 16,250 pesos la tonelada de frijol. Y resulta que ya que aceptaron los frijoleros, se resignaron a ello, a la hora de entregarlo a los acopiadores,
Resulta que no les quieren pagar los 16.250, a lo sumo le están pagando 14.000 cuando mucho. O sea bueno, No cumplen con los acuerdos ni siquiera, hombre, y eso que está de testigo de honor el propio gobernador, el propio secretario aquí de Agricultura, y no se cumple con esta gente. Pues la gente tarde que temprano se harta. Ya está harta la gente. Está hasta la coronilla, ya la gente está dispuesta a luchar, a agarrar el machete, ¿no? A defender a su familia, porque aquí no es otra cosa más que la defensa a su familia, porque es de lo que comen ellos, sí. ¿no? Es su trabajo, de tal manera que se sienten engañados. ¿Qué es lo que no hace el gobierno? Bueno, echar a andar políticas públicas, sobre todo de comercialización de la producción agrícola de Sinaloa. Hace algunos días yo escuché una buena propuesta del señor gobernador y creo que, si no me equivoco, tiene que ver con la construcción de bodegas, Sistema Nacional de Almacenamiento, algo así. Es que de tener bodegas el propio gobierno para que sean utilizadas de parte de los productores y de esa manera no tengan que deshacerse inmediatamente, que debido a la gran oferta que hay, les compran en un precio de ridículo la tonelada en este caso el grano, y posteriormente ellos la venden a precios mucho más altos. Pues si vale más de 30 pesos el kilo de frijol. Sí, y si les están pagando 14, pues imagínate, alguien se está llevando ese dinero. No, sí, y el problema aquí es que hay mucha sospecha en todos los sentidos, donde están involucrados todos. Bueno, y yo creo que la gran decepción es de que hacen acuerdos y el principal en no cumplirlos es el gobierno. Sí, y luego lo que pasó el día de antier, aquí en la Platanera, donde fueron golpeados. Donde fueron golpeados, y yo vi que tenían a uno en el piso y de repente le ponen la bota en el cuello, por no hacían el pescuezo como mi rancho, pero le ponen la bota así. O sea, eso ya no es posible. Estamos viviendo otros tiempos donde se tiene que platicar, donde se tiene que ser justo sobre todo, donde se tiene que atender a esa gente que lo único que hace esa gente es vivir honestamente. Ellos quieren trabajar, de tal manera que pues no hay que orillarlos a que se vayan a otro tipo de trabajo. Sí, yo creo que hay un ambiente de mucha irritación en el campo. El productor está decepcionado. Pues yo he platicado con los trigueros por allá en el Carrizo, y la verdad, decepcionados completamente del gobierno. Los agricultores sienten que el gobierno los ha dejado solos. Ellos dicen, pues nosotros nos hacemos tontos, dice, ya sabemos de dónde viene este problema. Sin embargo, pues tenemos que reclamar, tenemos que protestar, tenemos que tomar casetas, tenemos que tomar carreteras, hasta que se nombra una comisión que encabeza el señor gobernador y lleva a los líderes a México. Y ahí en México llegan ya con otra cara los líderes, creyendo que todo se les arregló, y nada. Es la misma gata, pero revolcada, todo sigue igual. Oye, ¿por qué el gobierno de Sinaloa, si el campo, la pesca y el turismo son los grandes pilares de la economía, ¿por qué no se mete? Bueno, no se mete porque hay intereses de diferente tipo. Nosotros, si vemos de las diferentes entidades federativas, quienes ocupamos el primer lugar en producción pesquera, a veces estamos en primero, a veces estamos en segundo, es Sinaloa. Sin embargo, cuando vamos a los campos pesqueros, vemos algo completamente diferente. ¿Dónde queda entonces la productividad? ¿Dónde queda el recurso económico que se genera? Hay mucha, pero mucha pobreza, y desde luego que llegas a la conclusión que todo queda en pocas manos. Muy poquitas. Muy pocas manos, y por eso hay tanta desigualdad social. Llega de repente, ya llega la hora de no pescar, llega la veda y los pescadores pues echan el grito al cielo, en donde solicitan empleo temporal. No, eso te habla de la mediocridad con que se están tratando los problemas ahí en los campos pesqueros. Necesitamos campos pesqueros que tengan trabajo durante todo el año. Campos pesqueros donde se echen a andar
proyectos de diferente tipo, incluyendo lo que es la industrialización de los productos, incluyendo algunas técnicas que hay acuícolas que tienen que ver con la propia siembra, ¿no?, de larvas, donde hay proyectos donde pones jaulas en el mar. En el mar, sí, sí. y de repente estás generando producto, pero necesitamos eso. El empleo temporal, desde mi punto de vista, no produce, no hay más productividad. O sea, no es indigno porque se necesita en ese momento, se necesita que la gente se alimente, y bueno, en el momento le das el dinero, pero no hay productividad, ¿no? Esa gente mejor hay que enseñarla a pescar en lugar de darle el pescado. Hay que generar proyectos para que durante todo el año la gente tenga trabajo. Pero tenemos kilómetros de lugares donde se puede... 650 más o menos tenemos aquí 650 en kilómetros, sí, de costa. Entonces significa que aquí tenemos mucha posibilidad de lo que es el sector económico primario, dígase la pesca, dígase la agricultura, en donde definitivamente pues Sinaloa vive, bueno, Sinaloa es un productor a nivel nacional en todos los sentidos, ya lo dije. Sin embargo, si nosotros nos vamos al sector económico primario, aquí en Sinaloa tenemos alrededor de lo que es el Producto Interno Bruto, o de lo que ingresa aquí, o del total de lo que se produce, apenas es el 12% aquí en Sinaloa. Si nos vamos al sector económico secundario, que es la industrialización, tenemos alrededor del 20%. Y si nos vamos nosotros a lo que es el sector económico terciario, es el 68%. De tal manera que básicamente aquí en Sinaloa, pues tenemos el 68% en lo que son servicios, en lo que es comercio, pero generalmente son empleos de no muy buena calidad. Al igual que el sector económico primario, son empleos de no muy buena calidad. Luego entonces, ¿qué necesitamos aquí? Lo que necesitamos es planear un sistema o un proyecto de industrialización aquí en el estado de Sinaloa, y espero que esto llegue pronto, porque ese fue el compromiso que se hizo hace algunos años, cuando aquí en Sinaloa ya se invirtieron más de $1,000 millones en lo que es el gasoducto. Oye, Héctor, bueno, esos temas seguramente los tienes muy bien revisados, porque pues, deben ser parte de lo que va a ser tu planteamiento y tus comentarios que vas a llevar con la gente en la campaña, ¿no? Sí, definitivamente, y esto que estoy comentando, que no es otra cosa más que un diagnóstico, vamos a tener propuestas muy claras, inclusive qué tipo de iniciativas vamos a presentar ya una vez que lleguemos a donde vamos a llegar. para no andar haciendo campaña. Ahora, ¿cómo está la competencia? ¿Cómo están los amarres? Bueno, aquí para empezar está muy interesante. Si iniciamos a nivel macro, a nivel de México, vemos que hay una competencia fuerte, donde un partido no ha soltado el liderazgo, ¿no? Se ve que lleva una ventaja bastante amplia, y bueno, pero aquí lo que sí es cierto es que apenas va a iniciar la campaña. Esa es la realidad. Son 3 meses donde pueden pasar muchas cosas. Y aquí a nivel local, la verdad que está muy interesante también, porque mucho va a impactar lo nacional en lo local. Claro. Así hay que decirlo de manera muy clara. Y los candidatos a los diferentes puestos de elección, si hablo del Senado de la República, pues todo mi respeto para ellos, en el sentido de que la competencia va a estar interesante la competencia. Y bueno, aquí yo creo que lo más importante es realizar una buena campaña de manera muy cercana a la gente, lo que nosotros acostumbramos a hacer, y como he comentado en muchas ocasiones, en política el trabajo se hace antes. Pues vamos a estar muy pendientes, Héctor Melesio Guen, del arranque de la campaña. El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por estar aquí en el programa de Brechando. Que no es una hora. No, muchas gracias por la invitación, y a toda la gente que nos está escuchando, pues un abrazo cariñoso, y a toda la gente que firmó la iniciativa para que en Sinaloa no haya horario de verano, que son más de 262,000 sinaloenses.
nuestro agradecimiento por haber confiado, hicimos todo lo posible, nunca abandonamos la plaza, estuvimos hasta la votación allá en el Senado de la República, y bueno, en esta ocasión de manera muy reñida, como pocas votaciones en el Senado, no se pudo, pero estuvieron muy cerquita. El que persevera alcanza. Así es. Entonces hay que seguir, no hay que perder la esperanza aquí. Pues muchas gracias, candidato a senador Héctor Melesio Cuen Ojeda, y muchas gracias, tocayo Víctor Antonio Corrales Burgueño, diputado, y para mí es un honor que estén aquí. Y felices vacaciones, hay que cuidarse mucho, acuérdense que hay mucho cáncer de piel, que hay que ponerse bloqueador. La exposición en este momento prolongada al sol produce problemas serios en la piel, y no nomás a nosotros los viejos, también a las niñas y los niños, a las jóvenes, a los jóvenes, hay que cubrirse, protegerse, porque en este momento el cambio climático nos ha pegado muy duro y cada día hay más rayos ultravioleta que nos daña la piel. Bueno, pues muchas gracias. Tienen el consejo de Héctor Melesio. Muchas gracias a todo el auditorio de Radio Universidad. Gracias a Divis Talavera en los controles y hasta pronto.